Luis Adrián, encantado de volverte a recibir. No, hombre, un gusto, Jorge. Qué placer para mí estar acá hoy con usted y compartiendo un rato de algunos pensamientos y cosas que ocurren en el mundo. Sí, y cuando uno ve que en esta nueva guerra sobre todo en el Medio Oriente, cómo de todo se está manejando con inteligencia artificial. O sea, los misiles llevan todo un montón de tecnología incorporada, los aviones, los drones, La inteligencia militar estaba amparada, la inteligencia artificial, ¿verdad? sí, Muy apoyada por ella. pero eso no existía. O sea, y eso es muy reciente, en una guerra sobre todo. ¿Ah? Vean, el otro día leía un poco sobre la batalla farsaria, ¿verdad? Donde pelea Pompeyo y Julio César para ver cuál de los dos queda en el poder cuando estaba pasando Roma de ser república a ser imperio. Y entonces en esa batalla Julio César llega con muchísimo menos soldados. Y entonces se ve la estrategia que él desarrolla en función de poder multiplicar sus fuerzas moviéndolas de una forma u otra y al final termina ganando la batalla donde los duplicaban. Y antes de, pues, en esos momentos, recordemos que además de que pues, las armas no eran sofisticadas, ahí lo que valía eran dos cosas. Uno, la cantidad de personas que usted tuviera en su ejército y la estrategia, ¿verdad? Y más valía cuánta gente tuviese usted en el ejército. Pues, si eran 20,000 contra 100,000, pues obviamente, a pesar de que el otro ejército tuviera muchas pérdidas, tenía mucha posibilidad de ganar. Y hoy vemos cómo eh, la estrategia se basa ya no en la cantidad, sino en la eficiencia de uso de recursos. Y esto está pasando mucho en el mundo entero porque en algún momento se pensó que la inteligencia artificial, que el 5G, y que vamos a hablar todo eso ahora, pero que digamos que las tecnologías venían a ayudar a apoyar solamente procesos de desarrollo humano. Sin embargo, en este momento estamos en un instante donde las tecnologías digitales y sobre todo la inteligencia artificial tiene una característica y es la primera tecnología en la historia de la humanidad en donde puede tomar decisiones por sí sola y puede crear conocimiento por sí sola. Entonces ya no necesita necesariamente, valga la redundancia, la intervención de un ser humano para poder llegar y tomar una decisión o generar conocimiento. Entonces, aquí entra el modelo de cómo nosotros empezamos a implementar las tecnologías, porque yo siento que en muchas ocasiones hay una visión errónea donde se sigue viendo la inteligencia artificial, la ciberseguridad, la de 5G como elementos para implementar el desarrollo de las personas, de las empresas, etcétera. Sin embargo, aquí nosotros tenemos que ver tres cosas y es, uno, en donde la inteligencia artificial es mejor que el ser humano. Dos, en donde el ser humano sigue siendo preponderante a la hora de tomar decisiones. Y tres, donde existen los puntos complementarios. Porque si nosotros empezamos a tratar de hacer cosas que lo hace mejor la inteligencia artificial, pues estamos perdiendo tiempo. Sí. Pero si nosotros la usamos de un complemento inteligente, y valga aquí que yo siempre he dicho que la inteligencia artificial no puede desplazar la disciplina humana en función de poder buscar las mejores formas de poder llegar a un objetivo. Entonces, en la actualidad ya la tecnología no es un elemento de procesamiento de datos, ya no es simplemente para agilizar sistemas, para poder hacer nuevos servicios, no, es un transformador del modelo de vida tanto de las empresas, de los gobiernos como de los ciudadanos. Y lo hemos hablado en varias ocasiones, hay una pues mala concepción donde se habla de que la inteligencia artificial en muchos momentos simplemente la utilizamos para que nos dé información como si fuera un buscador, como cuando aparecía Yahoo o Google o todos estos. Ya no, ya ahora cada vez son más convergentes. Es muy difícil hablar de ciberseguridad sin hablar de inteligencia artificial y hablar de inteligencia artificial sin hablar de 5G, etcétera. Hoy por hoy, si lo vemos, ya esto se volvió una transformación absoluta. Antes nosotros, después con la fundación de la Segunda República,
los temas como la democracia, el respeto a la soberanía, la solidaridad, un esquema de un Estado social de derecho y la educación eran tres pilares fundamentales en el desarrollo de este país, y eso sostenía el pacto social. Hoy los pactos sociales de los países también tienen un elemento que los ata, que los amarra y que tiene que concatenarlos, como lo es las tecnologías digitales, porque si nosotros vemos en cuál área de desarrollo no se usan tecnologías digitales, o sea, estamos hablando en el combate para la pobreza, en el desarrollo de nuevos cultivos, en temas de seguridad, es absolutamente en medicina, que es uno de los campos donde más está evolucionando. Exactamente, entonces ya viene a ser un elemento que juega en el pacto social y donde hay que tener una capacidad importante para poder lograr una resiliencia de las personas. Y cuando yo hablo de una resiliencia humana es cómo los seres humanos aprendemos a convivir en un mundo donde la frontera entre lo físico y lo digital cada vez es más delgadita, es casi inexistente. Pasamos del mundo digital al mundo físico de un momento a otro sin darnos cuenta, ¿verdad? Entonces, yo soy de la idea que nosotros en la actualidad tenemos que pensar en cómo seguir potenciando esa capacidad humana, esos elementos éticos humanos para poder trasladarlos al quehacer de las tecnologías digitales. Hoy por hoy, ¿cuáles son preocupaciones que existen para mí? Uno, que por ejemplo, a los 10 años un niño haya, y conste, tal vez en este instante no, pero en 5 años habría que verlo, y para mí son temas que hay que considerar. ¿Qué puede ocurrir cuando a los 10 años tal vez un niño haya interactuado más con tecnologías digitales que con otros niños? Eso es un problema, o sea, porque entonces ahí estamos dando, ¿qué ocurre cuando los seres humanos buscan, y que esto ha llegado a un punto de preocupación en algunos casos, donde los seres humanos toman como su amigo, como su consejero, como quien los acompañe, la inteligencia artificial, el celular? Entonces hablan con ellos. Un muchacho pues se suicidó porque se había enamorado de una inteligencia artificial. O sea, aquí se ocupa un tema de resiliencia humana, es donde enseñemos a los seres humanos, donde aprendamos nosotros como seres humanos. Sí, pero es una transformación educativa. Lo más importante en todo este proceso, en las universidades, colegios y escuelas, lo más importante de todo ese tema es el tema de educación. No hay un tema más importante en este momento que el tema de educación, porque ahí se genera un aprendizaje de cómo yo aprendo a trabajar con las tecnologías digitales, cómo aprendo a darme cuenta que todo esto que en algún momento se veía distópico, que se veía que no iba a ocurrir, que no, o sea, que era imposible que pasara, que cómo nos íbamos a reunir desde dos puntos alejados en el planeta Tierra, dos continentes, cómo nos íbamos a unir para poder nosotros tener una conversación, y ahora lo hacemos con la mayor facilidad del mundo, ¿verdad? Entonces, este punto que tocamos aquí para mí es fundamental. Nos preocupa, ¿cuáles son uno de los temas que nos preocupa muchísimo? Por ejemplo, el trabajo. O sea, hay muchos trabajos que van a ser desplazados por la inteligencia artificial, evidentemente. O sea, y hace 3 semanas estuve en Uruguay, en el Parlamento uruguayo, me invitaron a un panel y un diputado, una diputada de algún país de América, dijo, es que tenemos que hacer una ley donde se impida que la inteligencia artificial, ¿cómo se llama? Sí, exactamente, quite trabajos a los seres humanos. Y entonces, o sea, vamos a ver, o sea, eso es, y entonces en un momento debimos haber hecho una ley para que los carros no le quitaran el campo a los caballos para que nos trasladaran de un lugar a otro, que las carretas tenían que seguir jalando y ya no los containers, ¿verdad? O sea, entonces la irracionalidad que existe y el desconocimiento que existe es importante. Por eso es que el aprendizaje de las personas en esa convivencia en el mundo digital es fundamental. Transformación es, necesitamos que el Ministerio de Educación se incorpore, las universidades, los colegios, todo. Es tanto la educación privada como la pública, si no se va a abrir más el gap. Bueno, aquí... Y entre lo que es aquí la GAM y lo que es la periferia, que eso es otra cosa. Dos temas que usted menciona. Uno, en muchos ámbitos internacionales se dice que nadie quede atrás, pero cuando nosotros hablamos de que nadie quede atrás, es que nadie quede atrás realmente. O sea, no puede convertirse en parte del discurso.
yo creo que aquí la conciencia política de que esto es un tema que va más allá de dispositivos o conectividad, o que esto va llegando a un punto donde nosotros tenemos que darnos cuenta que la transformación del Estado, la transformación de las instituciones es esencial. Y lo más importante de todo es el tema de educación. ¿Cómo generamos nosotros las capacidades educativas para que los jóvenes de una manera dinámica, de una manera innovadora, puedan incorporarse dentro de este Sin mundo perder la digitalizado? racionalidad. No, exactamente, Porque, donde no digitalicemos el pensamiento, no, ¿verdad? porque Y es el pensamiento crítico, ¿verdad? Que es crítico. fundamental. Porque también entramos y mucha gente nos vemos, entre más conectividad tengamos, entre más capacidades de generar conocimiento tengamos, pues podemos convertirnos en personas de pensamiento aburrido. ¿Qué significa? O sea, no nos interesa pensar, no nos interesa analizar y solamente consultamos para ver qué es lo que... Y entonces perdemos el pensamiento crítico. Y esto ya se convierte, más allá de un problema de productividad, etcétera, en un problema social, en un problema de toma de decisiones, en un problema de totalitarismos, en un problema que ya abarca el tema político y que puede a su vez empezar a generar como mencionaba usted, una brecha de brechas. Porque si existe una brecha en este momento, en cuanto, no solamente la brecha digital de tener acceso a un dispositivo o a tener acceso a Internet o a inteligencia artificial, no, es que la brecha entre las personas que aprendieron o vamos a aprender a convivir en un mundo digital, exactamente, a las que no, van a tener brechas sociales, van a tener brechas económicas, o sea, va a ser muy distante y eso puede generar una polarización todavía más grande. O sea, veamos que el problema número uno que menciona ¿cómo se llama? El Foro Económico Mundial, dentro del problema número uno está la polarización, la desinformación, la geopolítica internacional, que son temas que si usted se pone a ver, todos tienen puntos de convergencia, ¿verdad? Ya los temas que antes uno veía que se trataban como de manera unidireccional o bidireccional, en un solo plano, donde, bueno, había un problema político, ya no. Ahora, ese problema político involucra directamente a las personas opinan, las personas toman decisión, las personas crean conocimiento. Entonces, todo ese modelo que a veces es tan complejo, nosotros tenemos que aprender a manejarlo de forma tal que seamos muy eficientes en poder aprovechar esos recursos y que además de eso disminuyamos brechas. En temas como que, mire, mencionaba usted la medicina digital. Para mí es uno de los temas donde más impacto está teniendo la inteligencia artificial. Pensemos en las listas de espera, en problemas tangibles, porque a veces es otra cosa, ¿verdad? A veces esto se vuelve un tema tan abstracto que es muy difícil de poder llegar y poner ejemplos, pero veámoslo en las listas de espera, que se hagan 100 o 1000 mamografías. Y resulta que esas 1000 mamografías tal vez no hayan tantos radiólogos para poder revisarlas una a una, o las van a empezar a revisar conforme van haciéndose. Si nosotros logramos con inteligencia artificial priorizar aquellas mamografías en donde está detectado alguna potencial lesión y las pasamos al inicio de la fila, puede que salvemos muchas vidas. Entonces, ahí nosotros no estamos desplazando al ser humano. El ser humano está empoderándose a partir del uso de la inteligencia artificial, porque al final quien va a tomar la decisión, quien va a revisar la radiografía es un radiólogo humano. Pero ese movimiento porque imagínense que la persona que tenga una lesión esté en la posición 995, va a tener que esperarse todo un montón de tiempo para poder llegar a tener una solución para ese problema. Entonces, y análisis de sangre, análisis nutricional, todo. Todo. Es que todo está conectado. Ya en China hay unos equipos especiales que uno paga, no sé, una suma simbólica y te hace todo un diagnóstico. Un primer diagnóstico, o sea, lo que es, digamos, y te toma las alarmas y te dice, bueno, usted tal vez tiene problemas de vitamina D o tiene colesterol muy alto, en fin, todo eso te lo puede hacer. Una de las empresas con las cuales yo les colaboro, que es de inteligencia artificial direccionado al tema de inteligencia artificial y medicina,
se desarrolló una aplicacioncita donde usted, a partir de un escaneo facial de 30 segundos, puede detectar hasta 87 en su máximo, digamos, con el nivel más alto de sensibilidad, 87 biomarcadores. ¿Qué es eso? Es que a partir, él lo que le analiza es digamos, la parte del antifaz de la cara, y a partir de modelos matemáticos puede decirle a usted cuál es su peso corporal, puede decirle cuál es su índice de masa corporal, cuál es su temperatura, cuál es su presión arterial. O sea, son cosas. Entonces, por ejemplo, el llegar a una cita en un hospital donde el triage, donde le hacen a uno el análisis, donde eso se lo haga un computador en 30 segundos, y que no solamente me dé 3 o 4 cosas que se miden, sino que se midan 50, 60, y que sean analizadas, y que cuando usted llegue al consultorio, pues va a tener el médico muchísima información sobre la cual poder afinar el diagnóstico. Entonces, esto para hablar de muchas cosas, pero una de las materias donde hemos visto es, por ejemplo, en los temas de finanzas. O sea, hoy por hoy se utiliza muchísimo el tema de inteligencia artificial. ¿Qué cosas debemos, eso sí, evitar? Y ahí es donde empieza el tema de regular. O sea, en Argentina 50 proyectos de inteligencia artificial hay. ¿Cuándo va a salir uno? O sea, si hay 50 proyectos de inteligencia artificial, porque esto también y hace unos días hice un video donde mencionaba que nosotros deberíamos, que en Costa Rica la Asamblea Legislativa tiene una oportunidad, y es analizar todos los proyectos en el área digital y mandar a archivar un montón, que no dudo que hayan sido con muy buena voluntad que se hicieron, pero que perdió actualidad. Sí, exactamente. Y el sustento técnico que tiene, el sustento de toda esa capacidad de implementación incluso, porque uno podría aprobar una ley, pero si esa ley no tiene la posibilidad de implementarse, no tiene ningún sentido. Entonces, y que se analice, que se haga una agenda con los proyectos que están actualmente. Imagínate en la Corte Suprema de Justicia, donde hay tantos casos, cómo podría perfectamente la inteligencia artificial comenzar a clasificar y decir, bueno, estos requieren un análisis más profundo, porque aquí comienza a hacerte un análisis y un resumen. Y entonces, aquel montón de amastrotes sí te puede dar. Y al final el que toma, porque aquí es. Y el que toma la decisión final es el juez. Es un ser humano, exactamente. Claro. El otro día dije, en son de broma, en una entrevista, y que hoy lo vuelvo a mencionar, que para mí es absolutamente prescindible los árbitros del VAR, nosotros que estamos metidos en el fútbol y eso, VAR con V, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ellos lo que hacen es que ven una jugada, la analizan, y entonces le empiezan a ver, y entonces le mandan a decir al árbitro. Inteligencia artificial, a partir de parámetros, él analiza cuál es la jugada, que puede ser una mano, que puede ser una falta, le avisa al árbitro en cuestión de segundos, y entonces el árbitro puede ir y chequearla y toma la decisión él. Entonces, para mí los árbitros en el VAR no tienen ningún sentido, porque con tecnología se puede hacer eso, y se puede hacer mucho mejor, porque la idea es que, y vea lo que hablábamos hace un rato, ¿en qué soy yo mejor para que el ser humano seguimos siendo mejores? ¿En cuál me complementa o en cuál me supera? Si decimos que, y este ejemplo, yo sé que seguro me van a decir que un montón de árbitros de seguro van a decir que yo no sé nada de fútbol, lo cual es cierto, pero técnicamente, pues sí sé. Y si usted dice, si yo voy a poner un proceso para agilizarlo y para quitar la polémica, pues resulta que ahora hay más polémica, porque entonces usted ve los programas deportivos los lunes, y es de cosas que hizo el VAR o que no hicieron en el VAR, o este y el otro. Y segundo, toma 10 minutos o 15 minutos tomar una decisión. Entonces, no lo están haciendo mejor que Y enfrían el partido, sí. Se pelean, después llegan y dicen cuántos fueron los errores. Si eso lo hace la inteligencia artificial, sería en milisegundos que le envía la información al referee, y el referee viene y chequea. Entonces, esto como un ejemplo que digamos que es muy, muy cotidiano, pero eso sucede en todo. O sea, cuando usted hablaba de los temas militares, evidentemente, para poder tener un ataque tan asertivo como el que tuvo Estados Unidos contra Irán el primer día, para las localizaciones de los cabecillas, etcétera, eso es un uso de inteligencia artificial de altísima precisión. Entonces, lo tenemos todo. Costa Rica, yo creo que en el tema de inteligencia artificial va caminando muy bien, porque Costa Rica ha logrado
En el tema de educación es mucho más mejorable. Creo que en los temas de poder tener más recursos para la innovación, y en eso has escrito mucho, y creo que ahí compartimos, los temas de investigación y desarrollo son esenciales. Los temas regulatorios, una regulación inteligente, dinámica, moderna, es importante, pero Costa Rica ha tomado un liderazgo. Por ejemplo, en la OCDE desarrolló un toolkit para que los demás países implementen inteligencia artificial. Logró que se constituyera junto con España, o sea, una propuesta con España de la mano para que se constituyera un comité científico internacional en las Naciones Unidas para ver los temas de inteligencia artificial. Entonces yo creo que ahí vamos bien. Ahora, si a esto le sumamos que tenemos una infraestructura de telecomunicaciones que avance en temas de 5G, yo creo que nosotros tenemos una gran oportunidad, porque nosotros en Costa Rica... ¿Eso tomará que 2 años? No, vamos a ver, yo pienso, hubo una decisión que para mí fue muy inteligente, y fue bajar el precio del espectro en función de que los diferentes proveedores se comprometieran a instalar, a desplegar infraestructura en zonas más alejadas. Se metieron las cooperativas, que a mí me parece muy bien. Entonces, digamos que yo esperaría que muy pronto ya empecemos a ver soluciones, conectividad de 5G. Ahora, una cosa es la conectividad de 5G, que yo tenga la posibilidad de conectarme con, pudiendo transmitir una gran cantidad de datos, pudiendo tener una muy buena velocidad, y otra es estimular al sector productivo para investigación y desarrollo en temas de 5G. Antes la tecnología tenía una unidireccionalidad, decía yo. ¿Por qué? Porque eran las empresas las que ofrecían tecnología a los usuarios. Hoy, si lo vemos, los usuarios son los que piden, o sea, los que cada vez son más exigentes en las tecnologías y son los que piden más tecnologías. Entonces, ya no es una oferta que busca demanda, sino es una demanda que busca oferta, ¿verdad? Entonces, eso dinamiza, y ahí sí hace falta un poquito, porque nosotros, lamentablemente, y esto es un tema que acarreamos durante muchísimos años, la inversión en investigación y desarrollo con respecto al PIB es muy, muy baja. O sea, hemos estado en 0.4, hemos estado en 0.2, 0.7, una cosa así, pero hemos estado muy bajo. Y los países que están invirtiendo de verdad en esto están alrededor del 1, 1.2 del PIB en temas de investigación y desarrollo, y creo que ahí nosotros tenemos una deuda que tenemos que ir solventando. Bueno, yo creo que podríamos pasar todo el día hablando de esto. Es que tiene una ventaja, es un que tema es transversal. O sea, si lo hablamos desde pobreza, si lo hablamos desde el punto económico, todo. Sí, aquí lo importante es avanzar, hacer el chip, cambiar el chip y decir, bueno, señores, ahora con un nuevo gobierno, y ahí tiene una mayoría importante en el Congreso, puede avanzar en muchas cosas. Eso es cierto. Y eso porque siempre y cuando, lógicamente, lleve al mejoramiento del bien común. Y hay un tema tal vez, don Jorge, para ir terminando, que es que estos temas ya no se pueden tratar solamente con personas de tecnología. No. O sea, esto, por ejemplo, si estamos hablando de los temas de medicina digital, tienen que haber expertos en inteligencia artificial, en ciberseguridad, médicos especialistas, abogados. O sea, que hay un término que se usa mucho y que es una forma de hacer leyes que sean muy dinámicas, innovadoras, que llaman sandbox, y es donde se monta un proyecto de ley o donde se monta una regulación, una ley, y se pone como en una especie de laboratorio. Entonces, ¿qué pasa si esto? ¿Qué pasa si el otro? Entonces, cuando ya ese proyecto se transforma o entra a la corriente legislativa o se hace una regulación con respecto a esto, va súper blindado porque técnicamente son muy robustos y no responde a que yo quiero ser innovador, entonces voy a hacer una ley en X cosa que tal vez el bagaje técnico que se ocupa no lo tiene. Bueno, gracias, Luis. No, con mucho gusto. Siempre a la orden. Es un honor. No, el honor es mío.